tarde gris de octubre envolvía Boston en una humedad húmeda. Las gotas de lluvia caían lentamente por las ventanas de la vieja mansión del lujoso barrio de Beacon Hill. Grace Everett estaba sentada en el estudio de su padre, hojeando distraídamente viejas fotografías. El enorme escritorio de roble donde William Chambers había pasado los últimos 30 años de su vida, tomando las decisiones financieras más importantes, parecía ahora inusualmente vacío. Los mechones grises que se habían caído del pelo habitualmente inmaculado de Grace le caían sobre la cara, pero ella no se daba cuenta. En una de las fotos, su sonriente padre la sostenía, con 5 años, sobre los hombros durante su tradicional paseo dominical por el parque. Las cosas habían sido más sencillas entonces, sin decisiones difíciles, sin traiciones, solo amor incondicional y protección. El teléfono vibró. Otro mensaje de Ethan. Lo siento, cariño. Conferencia urgente en la universidad. Volveré tarde. Grace colgó el teléfono con la pantalla hacia abajo. La cuarta, conferencia urgente, en una semana. Su marido nunca había faltado a sus cenas familiares de los jueves. Llamaron a la puerta en silencio. Martha Donovan, su secretaria personal y amiga íntima, entró con una bandeja en la que humeaba una taza de té caliente. «Pensé que te vendría bien algo caliente», dijo Martha, dejando la bandeja en el borde de la mesa. «La funeraria me ha enviado los planes definitivos para la ceremonia». Grace asintió sin apartar los ojos de las fotografías. Martha tomó asiento en el sillón de cuero de enfrente, el mismo en el que a menudo se sentaba Leonard Frost, un viejo amigo de la familia y abogado de su padre. Ahora se ocupaba de todos los asuntos legales relacionados con la herencia. «¿Sabes?», dijo Grace de repente. «Papá siempre decía que las finanzas son como el ajedrez. Hay que calcular cada movimiento y sus consecuencias. Él me enseñó a ver el cuadro completo». Martha miró atentamente a su amiga. En 15 años de trabajo, había aprendido a entender todos los matices de su estado de ánimo. «¿Le pasa algo a Ethan?», preguntó con cautela. Grace abrió lentamente el cajón de su escritorio y sacó los extractos bancarios. «¿Recuerdas lo que te dije sobre las extrañas transacciones de nuestra cuenta conjunta? Reserva de billetes a las Maldivas, una habitación de lujo en el hotel Soneva Yani, traslados en hidroavión». Sus dedos temblaron ligeramente al entregar los documentos a Martha. «Pero no volaste a las Maldivas este mes, ¿verdad?» «No, pero Ethan sí, con una tal señorita Scarlett Pierce». Martha exhaló en silencio. Scarlett Pierce era un nombre que había oído antes, una joven estudiante graduada en el departamento de literatura donde Ethan enseñaba. Una chica brillante y ambiciosa que aparecía a menudo en actos universitarios. «Grace, lo siento mucho». «No lo sientas». Grace se enderezó en su silla y Martha vio ese brillo especial en sus ojos que normalmente anunciaba la llegada de una brillante decisión financiera. «¿Sabes qué más solía decir papá? Que la posición más fuerte es cuando tu oponente ni siquiera se da cuenta de que hay un juego en marcha». En ese momento, Leonard Frost entró en el despacho, con una pesada carpeta de documentos en la mano. Su pelo gris estaba ligeramente despeinado por el viento y su Macintosh mostraba signos de lluvia. «Grace, querida, he revisado la última versión del testamento. Tu padre hizo todas las previsiones, todos los bienes, todas las participaciones en las empresas. Quería asegurarse de que estarías protegida». Grace se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Abajo, a la luz de las farolas, podía ver a James, el jardinero que había trabajado para su familia durante más de 20 años, cubriendo los rosales antes de que se aproximaran las heladas. Aquellas rosas habían sido el orgullo de su madre, fallecida hacía 10 años. «Leonard, ¿recuerdas el caso Henderson? Cuando el marido intentó sacar activos a través de empresas fantasma?» Frost frunció el ceño, recordando un viejo caso de su práctica. «Claro, fue un caso complicado, pero pudimos demostrar el fraude y proteger los intereses de la señora Henderson. ¿Por qué? Necesito su ayuda y total confidencialidad». Grace volvió a la mesa y empezó a contar sobre los extraños viajes de negocios de Ethan, sobre la repentina juerga de gastos, sobre el joven estudiante graduado, de cómo había notado los primeros indicios en primavera, la nueva colonia, los regresos tardíos, los extraños despistes. No quería creerlo, lo achacaba al estrés de trabajar en un nuevo libro. Leonard escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su invariable cuaderno. Martha sollozó en silencio cuando Grace llegó a la parte de las Maldivas.
Volverán dentro de 3 días, terminó Grace. Y quiero estar preparada. ¿Para qué exactamente?, preguntó Leonard con cautela. Para que nos den una lección, no solo a Ethan y a su pequeña amante, sino a cualquiera que piense que está bien traicionar la confianza impunemente. No había histeria ni ira en su voz, solo fría determinación. Era el tono que Leonard recordaba bien de su padre cuando se preparaba para una seria lucha por el control de otra empresa. Ayudaré, dijo simplemente. Pero tenemos que proceder con cautela. Cualquier error podría costarnos caro. Grace asintió. En su cabeza ya empezaba a formarse un plan. Recordó cómo su padre le había enseñado a jugar al ajedrez, a colocar primero las piezas, a evaluar la posición, a calcular los posibles movimientos de su oponente. Martha, necesito toda la información posible sobre Scarlett Pierce. ¿Dónde fue a la escuela? Estado civil, historial financiero. Todo. Lo haré. Martha ya había sacado su portapapeles y empezaba a tomar notas. Leonard, comprueba todos los bienes conjuntos de Ethan y míos. Quiero saber dónde puede haber vulnerabilidades. Frost asintió, abriendo su maletín. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. La lluvia se intensificaba, tamborileando en las ventanas. Grace volvió a coger la vieja foto de su padre. Me enseñaste a ser fuerte, papá. Ahora es el momento de demostrar lo bien que he aprendido tus lecciones. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ethan. Esta vez con una foto de una puesta de sol sobre el océano. Estaba claro que el mensaje no iba dirigido a ella. Su marido había mezclado los chats con las prisas. Grace guardó la captura de pantalla. La primera figura estaba de pie sobre el tablero. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas en el despacho de Grace en Chambers & Associates, una empresa financiera. Las paredes de cristal del rascacielos reflejaban los primeros rayos de sol, creando un extraño juego de sombras sobre el escritorio perfectamente limpio. Grace revisó los informes que Martha había preparado con la misma metódica con la que siempre analizaba los documentos financieros. El dossier sobre Scarlett Pierce era inesperadamente interesante. Una licenciada por la Universidad Brown, un máster en Columbia, varias publicaciones en prestigiosas revistas literarias. A primera vista, una carrera académica impecable. Pero una mirada más atenta reveló detalles curiosos. Martha, llamó Grace, pulsando el botón del interfono. Pase, por favor. La secretaria apareció casi al instante, con una taza de café recién hecho en la mano. Siempre sabía cuándo Grace necesitaba otra dosis de cafeína. He estado repasando el material de la subvención que recibió la señorita Pierce, dijo Grace dando golpecitos con el dedo en la página con los estados financieros. Está surgiendo un panorama interesante. 3 grandes becas de investigación en los últimos 2 años, todas bajo la dirección de Ethan. Martha se sentó en su silla y sacó el portapapeles. Sí, yo también me he dado cuenta, inusualmente grandes para un aspirante a investigador. Y eso no es todo. Grace giró la pantalla del ordenador hacia ella. Mira las fechas de solicitud y la composición del panel. Una tabla con fechas y nombres resaltados brilló en la pantalla. Martha se acercó para estudiar los datos. Paul Jenkins, leyó. No es ese antiguo compañero de universidad de Ethan, terminó Grace. Ahora jefe del comité de becas. Curiosa coincidencia, ¿no? Llamaron a la puerta. Leonard Frost apareció en el umbral, impecablemente vestido como siempre, con un traje gris de 3 piezas. Tengo noticias interesantes, dijo sin preámbulos, acomodándose en una silla. He comprobado las transacciones financieras de Ethan durante el último año. Además de ese viaje a las Maldivas, hay algunas transacciones curiosas. Sacó una carpeta de su maletín y extendió los documentos sobre la mesa. Grace empezó a hojearlos y sus cejas se alzaron lentamente. El restaurante de Marco en el centro, facturas de una joyería, reservas en el Hotel Four Seasons. ¿Y todo esto en días en los que supuestamente tenía conferencias en otras ciudades? Exacto, asintió Leonard. Pero eso no es lo más interesante. Mira las fuentes de los fondos. Grace pasó la página y se quedó helada. Algunos de los gastos procedían de una subvención de investigación de la universidad. ¿Utilizó el dinero de la subvención para gastos personales? Martha no pudo contener su sorpresa. Técnicamente, todo está etiquetado como gastos de investigación, explicó Leonard. Reuniones de trabajo, compra de material de investigación, gastos de viaje, pero si se profundiza, ¿puedes demostrar el uso indebido? Grace ya estaba calculando sus opciones. No con un buen auditor,
Leonard sacó una tarjeta de visita. Tengo una amiga en contabilidad universitaria, Janet Collins. Hace tiempo que sospecha de algunas irregularidades, pero no tenía pruebas suficientes. Grace cogió la tarjeta de visita, la hizo girar entre sus manos. Organiza una reunión, solo informal y no aquí. Marta hizo una nota en su agenda. Quizás en ese pequeño café de Newbury Street, es bastante privado y el dueño es un viejo amigo mío. Estupendo. Grace se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida de la ciudad. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban en las oficinas sobre sus cabezas. ¿Algo más sobre la señorita Pierce?, preguntó sin volverse. Marta hojeó las notas de su portapapeles. Hay algunos detalles interesantes de su pasado. En Brown tuvo una aventura con un profesor, acabó en escándalo, pero todo el papeleo desapareció extrañamente de su expediente personal. ¿Desaparecieron? Grace se dio la vuelta. ¡Qué conveniente! Una cosa más, añadió Leonard. He comprobado su situación financiera. A pesar de su modesto sueldo de estudiante de posgrado, lleva 6 meses alquilando un piso bastante caro en Back Bay y compra regularmente en tiendas que están claramente por encima de las posibilidades del miembro medio de la facultad. Déjame adivinar, justo después de conseguir esa gran beca. Exactamente. Grace volvió a su escritorio y abrió el portátil. En la pantalla apareció la foto de Scarlett del sitio web de la universidad. Una mujer joven, pelirroja y de sonrisa desarmante. ¿Sabes qué es interesante?, dijo Grace pensativa. Cuando la conocí en la recepción de la universidad, daba la impresión de ser una estudiante ingenua, un poco torpe y tímida. Ahora me doy cuenta de lo buena actriz que es. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Marta. Para empezar, reunirnos con Janet Collins. Necesitamos acceso a los registros financieros completos de las subvenciones. Luego, Grace se quedó en silencio, mirando la foto de la puesta de sol sobre el océano que Ethan había enviado accidentalmente. Luego daremos una pequeña recepción para celebrar su regreso. Invitaremos a colegas de la universidad, a miembros del comité de subvenciones, a cualquiera que necesite saber la verdad. Eso es arriesgado, señaló Leonard. Si nos equivocamos en un solo detalle, por eso no nos equivocaremos, dijo Grace con firmeza. Tenemos 3 días antes de que regresen. Tenemos que reunir todas las pruebas en ese tiempo. Abrió otro archivo, el horario de la universidad. Marta, averigua quién imparte las clases de Scarlett mientras ella está de viaje de negocios. Necesito los nombres de cualquiera que cubra su ausencia. Ya estoy en ello. Marta tecleó algo rápidamente en una tableta. Leonard, revisa todas las publicaciones de Scarlett. Quiero saber si hay plagios u otras irregularidades. Frost asintió, haciendo anotaciones en su bloc de notas. Una cosa más. Grace sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio. Mostraba a un Ethan sonriente sosteniendo su primer libro publicado. Fue hace 5 años, cuando aún eran felices. Encuéntrame una copia de su nueva novela, la que supuestamente ha estado escribiendo durante los últimos meses. ¿Crees que puede haber algo importante ahí?, preguntó Martha. Podría haberlo, o puede que no exista en absoluto, lo que sería aún más interesante. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal creando un ritmo extraño. Grace miró la ciudad a través del manto acuoso y le pareció ver las cosas más claras que nunca. ¿Sabes lo que solía decir mi padre sobre la traición?, dijo de repente. Que es como las huellas en la arena, no importa lo profundas que sean. La marea siempre las borra, pero antes de que eso ocurra, tenemos que asegurarnos de que todo el mundo vea esas huellas. Martha y Leonard se miraron. Conocían a Grace desde hacía mucho tiempo y sabían que cuando hablaba con aquel tono de voz, significaba que los acontecimientos empezaban a cobrar un impulso irreversible. El teléfono sonó en la sala de espera. Era Ethan. Grace le hizo señas a Martha para que contestara como de costumbre, que pensara que su ausencia se daba por descontada, que su pequeño secreto seguía a buen recaudo tras la pantalla de los viajes de negocios y las conferencias científicas. Miró una vez más la fotografía de la puesta de sol sobre el océano. En algún lugar, sobre la arena blanca de un complejo de lujo, su marido y su amante dejaban sus huellas, sin saber que la marea ya empezaba a subir. La pequeña cafetería de Newbury Street se llenó del aroma de los granos recién molidos y los pasteles. Janet Collins, una mujer menuda vestida con un estricto traje de tweed,
Removía nerviosamente su café con leche, evitando mirar directamente a Grace, sentada frente a ella. «Verá, señora Everett, hace tiempo que me he dado cuenta de las discrepancias en las cuentas», dijo Janet en voz baja, mirando a su alrededor. «Pero es difícil demostrar nada. El sistema de subvenciones está preparado para que técnicamente todo parezca legítimo». Grace dio un sorbo a su americano, escrutando a su interlocutora. Janet había visto muchas transacciones turbias en sus 20 años de contabilidad universitaria, pero era la primera vez que se atrevía a hablar de ello. «Cuénteme más cosas sobre el proceso de concesión de subvenciones», le preguntó Grace. «¿Cómo se selecciona a los solicitantes?» Janet sacó de su bolso una agenda hecha jirones. Normalmente, un panel de 5 personas revisa las solicitudes. Se necesita un mínimo de 3 votos para su aprobación. En el caso de Scarlett Pierce, todas las decisiones fueron unánimes, lo cual es inusual de por sí. ¿Y entre los miembros del comité estaba Paul Jenkins? Sí, presidió la comisión en los 3 casos. Pero es más que eso. Janet pasó la página del diario. Anota las fechas de las solicitudes y de su revisión. Normalmente el proceso lleva al menos un mes, pero aquí las decisiones se tomaron en una semana. Grace tomó nota en su teléfono. ¿Y los informes sobre el uso de los fondos? Ahí es donde se pone interesante. Janet bajó la voz hasta un susurro. La mayoría de los gastos pasan como investigación de campo y materiales de investigación. Se entregan cheques, pero las cantidades y las descripciones a menudo no coinciden con las compras reales. En ese momento vibró el teléfono de Grace. Había llegado un mensaje de Marta. Una foto de la playa encontrada en las redes sociales. Scarlett en bañador blanco contra el agua turquesa. La geometría había sido eliminada, pero las características palmeras y la arquitectura de la villa delataban el lugar de la toma. «Lo siento», Grace apartó el teléfono. «¿Hablabas de las discrepancias en los recibos?» «Sí, por ejemplo, una factura del restaurante de Marco por $2,000 está etiquetada como almuerzo de trabajo con fuentes para la investigación, o las compras en una joyería figuran como equipo especial para análisis de textos. ¿Y nadie audita esos gastos?» Janet sonrió con amargura. «En teoría, deberían hacerlo. En la práctica, el sistema se basa en la confianza en los supervisores. Sobre todo cuando se trata de un profesor tan respetado como tu marido». Grace sintió que la amargura le subía a la garganta. Un profesor respetado. Un padre de familia ejemplar. ¿Cuántas máscaras puede llevar un hombre? SRA. Collins, sé que esto es un riesgo para usted. Grace se inclinó más cerca. Pero necesito su ayuda. Acceso total a los registros de la subvención, incluyendo la correspondencia interna de la comisión. Janet se tensó visiblemente. Esto podría costarme mi trabajo. «Y encubrir irregularidades financieras te cuesta la libertad», señaló Grace con suavidad. «Además, te garantizo total anonimato y protección. Mi abogado ya ha preparado todo el papeleo necesario». Janet permaneció en silencio, con la mirada fija en el café con leche frío. Fuera del escaparate de la cafetería pasaban coches. Los transeúntes se apresuraban a sus asuntos, y aquí, en una mesa de la esquina, se estaba decidiendo el destino de varias canteras. «De acuerdo», dijo finalmente. «Ayudaré, pero necesito garantías. Leonard Frost se pondrá en contacto con usted hoy mismo». Grace sacó una tarjeta de visita. «Aquí tienes mi número personal. Llámame cuando quieras». Cuando Janet se fue, Grace se quedó sentada a la mesa un rato más, mirando los mensajes. Marta había enviado nuevas fotos. Ethan y Scarlett en la cubierta del yate, una cena a la luz de las velas en la playa. Selfies juntos frente a la puesta de sol. Todas las fotos se encontraban en la cuenta cerrada de Scarlett en la red social. La chica no pudo resistir la tentación de compartir su felicidad, al menos con amigos íntimos. El teléfono sonó. El nombre de Leonard apareció en la pantalla. «Tengo noticias sobre la novela de Ethan», dijo sin preámbulos. O mejor dicho, sobre su ausencia. El editor no ha recibido de él ni un borrador, ni siquiera una sinopsis. Es más, su editor está preocupado. Ethan lleva un mes sin ponerse en contacto. «Interesante». Grace abrió su portátil. «¿Qué pasa con las publicaciones de Scarlett?» «Ahí es donde se pone más curioso. He enviado sus artículos a un experto para que los revise. Hay una fuerte sospecha de plagio, especialmente en el último trabajo que le valió una beca. Envíame los materiales. Además, Leonard, por favor, revisa todas las publicaciones de Ethan de los últimos 5 años.
Algo me dice que encontraremos muchas más cosas interesantes. Terminada de hablar, Grace se recostó en su silla. Una imagen se iba formando en su mente, pieza a pieza, detalle a detalle. La historia de una estudiante ambiciosa seduciendo a un profesor casado era mucho más complicada y turbia. Un nuevo mensaje de Marta. La lista de invitados para la recepción de la universidad estaba confirmada. Todas las personas clave habían accedido a venir. Miembros del comité de becas, miembros de la administración, compañeros de facultad de Ethan. El público perfecto para una pequeña obra. Grace salió de la cafetería y se dirigió a su coche. Pesadas nubes cubrían el cielo, prometiendo lluvia. En algún lugar lejano, en las soleadas Maldivas, Ethan y Scarlett disfrutaban de su pequeño paraíso, sin saber que estaba a punto de convertirse en un infierno. En el despacho, la esperaba para trabajar en los detalles de la próxima recepción. Había que pensarlo todo, desde el menú hasta la distribución de los asientos, desde la música hasta el momento en que se revelaría la verdad. Como en una partida de ajedrez, cada pieza tenía que ocupar su lugar antes de que empezara el juego. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ethan. Una foto de un amanecer sobre el océano y el texto. Te echo de menos, cariño. La conferencia va genial. Un montón de nuevas ideas para libros. Grace guardó el mensaje. Otra prueba en una creciente colección de mentiras. Casi admiraba su capacidad para llevar una doble vida. Un profesor que trabajaba en una investigación importante. Un marido modelo que echaba de menos a su mujer. Y al mismo tiempo, un amante que disfrutaba de unas lujosas vacaciones a costa de otra persona. Marta ya la esperaba en la recepción con los nuevos documentos. He encontrado algo interesante en el pasado de Scarlett, dijo, extendiendo los papeles sobre el escritorio. La historia de Brown no fue la única. También hubo un escándalo en la Universidad de Columbia, pero bien silenciado. Grace empezó a hojear los papeles. La historia se repetía. Joven estudiante, profesor casado, éxito académico, documentos que desaparecen de repente. Pero esta vez había algo más. Indicios de chantaje, amenazas de revelar algún material comprometedor. No se limita a seducirlos, dijo Grace pensativa. Ella reúne información, crea material comprometedor, y luego lo usa para avanzar en su carrera. ¿Crees que ella tiene algo sobre Ethan? Estoy segura de que sí. La pregunta es ¿qué exactamente? ¿Y cómo podemos usarlo contra ambos? Fuera de la ventana, la lluvia prometida comenzó a caer. Las gotas golpeaban el cristal, desdibujando los contornos de la ciudad. Grace las observó y pensó en aquellas huellas en la arena de las que había hablado antes. Tal vez la marea no solo las borraría, sino que arrastraría todo lo que Ethan y Scarlett habían intentado construir a base de mentiras y traiciones. Marta, contacta con los organizadores de la recepción. Quiero que todo sea perfecto. Además... Grace sacó del cajón de su escritorio una vieja fotografía de ella y Ethan frente al océano en su luna de miel. Prepara una presentación para los invitados. Un pequeño archivo fotográfico de los éxitos de nuestro estimado profesor, incluyendo sus más recientes logros. Marta asintió, comprendiendo la intención. A veces la mejor venganza era simplemente mostrar la verdad, dejar que la gente viera la verdadera cara de aquellos en quienes confiaban. Mientras tanto, en algún lugar al otro lado del mundo, dos amantes caminaban sobre la arena blanca, dejando huellas que pronto serían arrastradas por la marea. Pero aún no sabían que esa marea traería consigo no solo agua de mar, sino también una oleada de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. A primera hora de la mañana, en la mansión Everett se oían los preparativos de la recepción. Los sirvientes arreglaban los adornos florales, frotaban la vajilla de plata antigua y colocaban servilletas almidonadas. Grace observaba el ajetreo desde la ventana de su estudio, ajustándose distraídamente el collar de perlas que su padre le había regalado por su 30º cumpleaños. Por fin está confirmada la lista de invitados, informó Marta, mirando el portapapeles. 42 personas, incluidas todas las figuras clave de la universidad. El decano Robert Hayes está especialmente interesado en una reunión informal con el profesor Everett. Dice que hace tiempo que quiere hablar de su nuevo libro. Grace sonrió ligeramente. Creo que la conversación resultará muy informativa. El teléfono sonó en el escritorio. Era Leonard. Tenías razón sobre las publicaciones de Ethan, dijo sin preámbulos. Mi examinador encontró graves irregularidades en sus 3 últimos artículos.
Préstamos de trabajos inéditos de sus alumnos, incluida Scarlett. Envía los materiales a Janet Collins, instruyó Grace. Que lo añada al resto de los documentos. Llamaron a la puerta. Entró el ama de llaves, la señora Baker, que llevaba más de 15 años trabajando en la casa. Señora, el coche del señor Everett acaba de entrar por la puerta. Grace asintió. Gracias, Sarah. Por favor, ocúpate de que el equipaje sea llevado a su estudio, no a su dormitorio. He ordenado que se prepare una habitación de invitados para mi marido. El ama de llaves frunció los labios con comprensión y se retiró. Las noticias viajaban rápido en la gran casa y los criados ya adivinaban los cambios que se avecinaban. Grace se asomó a la ventana. Ethan estaba ayudando a Scarlett a salir del taxi y hablaban animadamente, sin darse cuenta de que los observaban. Bronceados, sonrientes, parecían la pareja perfecta, si no se sabía toda la verdad. Martha, ejecuta el protocolo del que hablamos, dijo Grace en voz baja, sin apartar los ojos de la ventanilla. La secretaria tecleó rápidamente un mensaje en su teléfono. En unos minutos, todos los correos electrónicos y mensajes enviados por Ethan y Scarlett durante su viaje de negocios empezarían a llegar a sus destinatarios. Cada mensaje de Ben iría acompañado de una foto de la playa, cada informe de trabajo de una factura de un restaurante o un hotel. Se oyeron pasos en el pasillo y la voz de Ethan dijo, «Cariño, ¿estás en casa?» Grace respiró hondo y se volvió hacia la puerta. Empezaba lo más difícil, mantener una apariencia de normalidad hasta la recepción de la noche. «En el estudio», respondió. Ethan apareció en el umbral, bronceado, con un traje de lino claro, con el ligero descuido en los movimientos de un hombre que acababa de volver de vacaciones. «Siento no haberte avisado con antelación de mi regreso». Se acercó para besar a su mujer en la mejilla. «La conferencia terminó antes de tiempo y pensé en darte una sorpresa». Grace se dejó besar, notando el ligero aroma de un perfume desconocido. «¿Qué tal la conferencia?» «Productiva. Muchos contactos interesantes, nuevas ideas para el libro». Ethan se acercó a la silla y se desabrochó la chaqueta. «¿Y a ti cómo te va? Espero que no me hayas echado mucho de menos». «Oh, no», sonrió Grace. «Los últimos días han sido muy agitados. Por cierto, he organizado una pequeña recepción esta noche, en honor a tu regreso». Ethan se quedó helado un momento. «¿Una recepción? ¿Esta noche? Cariño, acabo de bajar del avión. Nada formal», se apresuró a tranquilizarle Grace. «Solo amigos íntimos y colegas. Dean Hayes tenía muchas ganas de hablar de tu nuevo libro». Observó atentamente la reacción de su marido. Una ligera sombra de preocupación apareció en su rostro, pero se controló rápidamente. «Por supuesto, suena maravilloso. Solo dame tiempo para asearme». «Por supuesto. Tus cosas han sido llevadas a la habitación de invitados», dijo Grace sin cuidado. «Pensé que estarías más cómoda trabajando allí. Sé lo importante que es tener un espacio privado para crear». La confusión en el rostro de Ethan era ahora más visible. ¿La habitación de invitados? ¿Pero por qué? «Oh, es temporal. Mientras reforman nuestro dormitorio. Estaba a punto de decírtelo. Decidí actualizar el interior mientras estabas fuera por negocios». Mentira tras mentira. Grace casi estaba disfrutando de este juego. Por cierto, sacó un sobre del cajón de su escritorio. «Llegaron las fotos del funeral de papá. Pensé que te interesaría verlas ya que no pudiste asistir». Ethan se puso pálido. «Grace, cariño, ¿sabes cuánto deseaba estar allí? Esta conferencia...» «Por supuesto, cariño. Primero el trabajo». Depositó el sobre la mesa. «Por cierto, ¿cómo está la señorita Pierce? ¿Su informe fue un éxito?» «¿Señorita Pierce?», tartamudeó Ethan. «Oh, sí, salió bien. Es bueno oír eso. La he invitado a la recepción de esta noche. Pensé que a mis colegas les interesaría conocer la conferencia de primera mano». Ethan se levantó bruscamente. «Lo siento. Tengo que deshacer la maleta y descansar un poco antes de la recepción». «Por supuesto, querido. Descansa un poco», sonrió Grace. «Tendrás mucho tiempo para hablar esta noche». Cuando Ethan se fue, Martha preguntó en voz baja, «¿Sospecha algo?» «Sin duda, pero aún no comprende la magnitud de lo que está pasando». El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Leonard. «Primer lote de cartas entregado. Ya ha habido una reacción». Grace abrió el correo.
La lista de correo de la universidad bullía de mensajes. Los colegas de Ethan discutían las inesperadas de su viaje de negocios. Algunos expresaban indignación, otros se mostraban perplejos, otros preferían guardar silencio. Marta, asegúrate de que todo esté listo para la presentación. El proyector está preparado, los materiales cargados, incluidas esas fotos de la playa y copias de las finanzas. Grace se acercó a la ventana. En el jardín, el jardinero estaba terminando de decorar el cenador para la recepción nocturna. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando el cielo con los mismos tonos que la foto que Ethan le había enviado accidentalmente desde las Maldivas. «Sabes, Marta», dijo pensativa, «papá siempre decía que en cualquier juego no solo es importante ganar, sino hacerlo de forma bonita. Esta noche vamos a dar todo un espectáculo». En otra ala de la casa, Ethan tecleaba frenéticamente un mensaje a Scarlett. «Algo va mal. Grace está actuando extraño. Cancela tu visita a la recepción». Pero era demasiado tarde. El mecanismo se había puesto en marcha, y la red de mentiras que tan cuidadosamente habían tejido empezaba a desgarrarse bajo el peso de la verdad. Grace miró el reloj. Faltaban 4 horas para el comienzo de la recepción, tiempo suficiente para que todos los detalles encajaran. Sacó una carpeta de documentos de la caja fuerte, resultados de auditorías financieras, pruebas de plagio, fotografías, facturas de hotel. Como un castillo de naipes, la carrera de Ethan iba a derrumbarse con solo tocar sus cimientos. «Prepara un comunicado de prensa», se dirigió a Marta. «Pero no lo envíes hasta que yo lo diga. Que todo el mundo vea primero la verdad con sus propios ojos». Al otro lado de la ventana empezaron a reunirse los invitados. Grace pudo ver los coches caros que se acercaban, la gente elegantemente vestida que subía las escaleras de la mansión. Cada uno de ellos había venido para una ocasión social, sin saber que estaban a punto de presenciar la ruina de la reputación de un distinguido profesor. Llamaron de nuevo a la puerta. Era la señora Baker. «Señora, la señorita Pierce acaba de llegar. ¿La hago pasar al salón?» «Sí, por favor. Y dile al señor Everett que los invitados han comenzado a reunirse». Grace se arregló el pelo frente al espejo. Hoy había elegido un vestido azul oscuro, el color del poder y el control. El toque final eran los pendientes de perlas que le había regalado su padre. «Es hora de empezar nuestra obra», pronunció mientras se dirigía a la puerta. «Marta, asegúrate de que todas las cámaras funcionan. Quiero que graben cada segundo». La velada prometía ser inolvidable. Al fin y al cabo, la mejor venganza es la que se sirve fría, acompañada de pequeñas charlas y copas de champán chocando. El salón de la mansión Everett se fue llenando de gente. La tenue luz de las arañas de cristal creaba un ambiente cálido, y los camareros se deslizaban silenciosamente entre los invitados con bandejas de champán. Grace estaba junto a la chimenea, charlando despreocupadamente con el decano Robert Hayes, un hombre alto con mechas grises en el pelo oscuro y una mirada atenta bajo sus gafas de montura fina. «Debo admitir que me sorprendió la repentina invitación», dijo Hayes, examinando su copa de champán. «Normalmente sus recepciones se planean con antelación». «A veces las decisiones espontáneas producen los resultados más interesantes», sonrió Grace. «Por cierto, ¿cómo va el comité de becas? He oído que este año había muchos solicitantes dignos». Una ligera sombra de preocupación se dibujó en el rostro del decano. «Sí, en efecto, me ha complacido especialmente el éxito de los jóvenes investigadores. Por cierto, ¿dónde está Ethan? Quería hablar con él sobre los detalles de su nuevo proyecto». «Oh, bajará en cualquier momento. Creo que todavía está poniendo en orden sus ideas después de las conferencias». Conferencia. En ese momento Scarlett Pierce apareció en el salón. Con un elegante vestido negro, aparentaba más edad que sus 26 años, pero seguía pareciendo inapropiadamente juvenil en compañía de venerables profesores. Al notar la presencia de Grace, se dirigió hacia ella, balanceándose ligeramente sobre sus tacones altos. «S.R.A. Everett, gracias por la invitación». Scarlett extendió la mano en señal de saludo. «Decano Hayes, encantada de verle». «Señorita Pierce». Hayes asintió. «¿Qué tal la conferencia? Espero que su presentación fuera un éxito». Scarlett vaciló un momento, pero se recompuso rápidamente. «Oh, sí, fue muy bien. Discusiones muy productivas». «¿En serio?». Grace bebió un sorbo de champán. «Cuéntame más al respecto».
Estoy segura de que al decano le interesará conocer los nuevos enfoques metodológicos debatidos en la conferencia. Antes de que Scarlett pudiera responder, Ethan apareció en el salón. Parecía tenso a pesar de su traje impecablemente ajustado y su sonrisa confiada. «Robert, me alegro de verte», estrechó la mano del decano. «Grace, querida, todo está espléndidamente organizado». «Gracias, querida. Estábamos discutiendo los detalles de la conferencia con la señorita Pierce. ¿No quieres unirte a la conversación?» Marta, que observaba la escena desde un rincón del salón, se fijó en los nudillos blancos de los dedos de Ethan aferrando su vaso. «Profesor Everett», llegó una voz desde detrás de ella. Era Elizabeth Chase, miembro del Consejo de Administración de la Universidad y exnovia de Ethan. «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Grace observó con interés cómo su marido intentaba mantener la compostura en medio de un círculo de personas, cada una de las cuales guardaba una parte de la verdad sobre su doble vida. «Elizabeth, qué agradable sorpresa», soltó Ethan. «No sabía que habías vuelto a Boston». «Oh, he vuelto especialmente para esta noche», Elizabeth sonrió significativamente. «Tu mujer fue muy convincente en su invitación». Al otro lado de la habitación, Leonard Frost conversaba en voz baja con Janet Collins. La contable se frotaba nerviosamente el borde de su pañuelo de seda, mirando a los invitados reunidos. «¿Está listo todo el papeleo?», preguntó Leonard en voz baja. «Sí, incluidas las últimas declaraciones de subvención». «¿Seguro que es necesario?». «Más que seguro. Mira, está empezando». Grace subió a un pequeño estrado junto a la chimenea. El ligero tintineo de su copa llamó la atención de sus invitados. «Queridos amigos, es un placer darles la bienvenida a nuestra casa. Esta noche es una velada muy especial. No solo celebramos el regreso de mi marido, de un importante congreso científico, sino que tenemos algunos descubrimientos interesantes que compartir con vosotros». Marta activó discretamente el proyector. La primera imagen apareció en la pared blanca del salón. Una fotografía de Ethan y Scarlett en la playa, fechada el día del funeral del padre de Grace. En la habitación se hizo un gran silencio. Scarlett palideció, y Ethan dio un paso instintivo hacia la salida, pero su camino estaba bloqueado por Leonard. «Verá», continuó Grace cambiando de diapositiva. «Mientras yo me despedía de mi padre, mi marido y su talentosa estudiante de posgrado, estaban llevando a cabo su propia investigación, con dinero de subvenciones universitarias». El decano Hayes se enderezó bruscamente, y su rostro se ensombreció por la ira. «¿Qué significa eso, Ethan?». «Es algún tipo de error», intentó defenderse Ethan. «Grace, cariño, discutamos esto en privado». «Oh no, querida, creo que tus colegas necesitan saber la verdad. Janet, ¿serías tan amable de distribuir copias de los estados financieros?». La contable empezó a distribuir carpetas de documentos. Un murmullo de voces creció en la sala a medida que los invitados se familiarizaban con el contenido. «Esto es escandaloso», exclamó uno de los miembros del comité de subvenciones. «Utilizar fondos para gastos personales, falsificar informes». «Un momento», intervino Scarlett, tratando de controlar la situación. «No es lo que parece. En realidad hemos estado trabajando en...». «¿Trabajando en qué exactamente, señorita Pierce?», preguntó Elizabeth con una fría sonrisa. «¿Sobre ese trabajo que resultó ser un plagio de los alumnos del profesor Everett?». Una nueva oleada de murmullos recorrió la sala. Grace pasó a la siguiente diapositiva, un análisis comparativo de los textos que mostraba claramente los préstamos. «Y eso no es todo», hizo una pausa. «Decano Hayes, usted preguntó por el nuevo libro de Ethan. Permítame citarle una carta de su editor». El correo electrónico apareció en la pantalla, mostrando claramente que no existía ningún libro y que todo lo que se hablaba de él no era más que una tapadera para los encuentros con su amante. Ethan se abalanzó hacia su mujer. «Basta ya, estás arruinando mi carrera». «No, cariño, la estás arruinando tú. Solo estoy mostrando la verdad a todo el mundo». Paul Jenkins, jefe del comité de subvenciones, se puso negro de ira. «Eso lo explica todo. La aprobación precipitada de las solicitudes, las sumas irrazonablemente altas. Haremos una investigación completa». Scarlett rompió a llorar de repente. «Prometió divorciarse de mí. Dijo que solo me quería a mí, que estaríamos juntos». «Cállate», bramó Ethan, pero era demasiado tarde. Grace levantó la mano,
pidiendo silencio. Hay algo más que debes saber. Leonard, por favor, muéstrame los resultados de la auditoría de las publicaciones anteriores del profesor Everett. Nuevos documentos comenzaron a circular entre los invitados. Pruebas de plagio sistemático, apropiación indebida de investigaciones ajenas, manipulación de datos. El historial de mala conducta académica se remontaba a años atrás. Esto es una calumnia. Ethan cogió la carpeta más cercana y trató de abrirla, pero Leonard interceptó su mano. Ya se han enviado todos los documentos al Comité de Ética de la Universidad, le informó tranquilamente el abogado, incluidas las pruebas del uso indebido de los fondos de la subvención. El decano Hayes se hundió pesadamente en su silla. Ethan, ¿te das cuenta de que este es el final de tu carrera académica? Robert, escucha. No, escucha tú, le interrumpió el decano. Voy a convocar una reunión de emergencia del consejo mañana. Ahora te sugiero que salgas de esta casa. Scarlett ya se había deslizado sigilosamente hacia la salida, pero Elizabeth le cerró el paso. No tan rápido, querida. El comité de ética también tendrá muchas preguntas para ti. Grace vio cómo se derrumbaba el castillo de naipes que Ethan había construido durante años. Su reputación, su carrera, su futuro, todo se desmoronó en una sola noche. La recepción ha terminado, anunció. Gracias a todos por su atención. Marta les acompañará a la salida. Los invitados empezaron a dispersarse, intercambiando miradas de asombro y comentarios ahogados. Ethan se quedó de pie en medio de la sala de estar vacía, como atónito. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. ¿Por qué has hecho eso? Grace se acercó a él. ¿Sabes qué es lo curioso? Podría haber perdonado el engaño. Podría haber perdonado las mentiras. Pero traicionaste algo más que a mí. Traicionaste todo aquello en lo que mi padre creía. Integridad, principios, ética profesional. Y para eso no hay perdón. Los papeles del divorcio estarán listos mañana, añadió Leonard. Te sugiero que los firmes en silencio. Grace subió a su despacho, dejando a Ethan solo en el destrozado salón. Empezaba a llover al otro lado de la ventana, y a ella le pareció simbólico. Era como si la naturaleza se llevara toda la suciedad de la noche. Marta le trajo una taza de té. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Grace miró la foto de su padre que había sobre la mesa. Ahora empieza un nuevo capítulo, y esta vez lo escribiré yo misma. El campus universitario estaba inundado de follaje otoñal. Los estudiantes corrían a clase, los profesores intercambiaban saludos, pero una sensación de tormenta inminente flotaba en el aire. La noticia de la recepción de la noche anterior en casa de los Everett se había extendido con la rapidez de un reguero de pólvora. Scarlett Pierce estaba sentada en una pequeña cafetería fuera del campus, removiendo nerviosamente su café frío. Su teléfono no paraba de vibrar. Mensajes, llamadas, notificaciones de correo electrónico. Colegas, amigos, supervisores, todos exigían explicaciones. Te dije que esto acabaría mal. Elizabeth Chase se hundió en la silla frente a ella sin esperar invitación. Pero no me hiciste caso. ¿Qué quieres? Scarlett trató de poner firmeza en su voz, pero le salió poco convincente. Nada en particular. Solo quiero asegurarme de que comprendes la gravedad de la situación. El comité de ética se reúne dentro de una hora. Había una atmósfera de caos controlado en el edificio principal de administración de la universidad. El decano Robert Hayes revisaba los papeles extendidos sobre un enorme escritorio de caoba. Janet Collins estaba sentada cerca, preparada para proporcionar declaraciones financieras adicionales. Esto es un desastre, murmuró Hayes, quitándose las gafas y enjugándose los ojos con cansancio. Llevo 30 años al frente de la facultad y nunca... Todo el papeleo ha sido doblemente comprobado, confirmó Janet en voz baja. Las violaciones son sistemáticas, duran años. Llamaron a la puerta. Entró Paul Jenkins, presidente del comité de becas. Su mirada, normalmente segura de sí misma, fue sustituida por la confusión. Robert, tenemos que hablar, a solas. Janet se levantó, pero Hayes la detuvo con un gesto. Quédate, no tenemos secretos en este caso. Puedo explicar la situación de la subvención, empezó Jenkins. Ethan, ¿me convenció de que su investigación era revolucionaria? Hayes lo interrumpió. ¿Tan revolucionaria que requería romper todos los procedimientos?
O tal vez se trataba de esos sobres que aparecían regularmente en su despacho. Jenkins se puso pálido. No puede demostrar. Ya está demostrado. Hayes depositó una nueva carpeta sobre el escritorio. Grace Everett demostró ser muy minuciosa en la recopilación de información. Está todo aquí. Transferencias bancarias, grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Era Ethan Everett que se dirigía a toda prisa hacia el despacho del decano. Su traje arrugado y sus ojos enrojecidos delataban una noche de insomnio. «Robert, tenemos que hablar». «Tome asiento, profesor Everett», dijo Hayes con frialdad. «O ya es solo el señor Everett. El comité de ética tomará una decisión en 1 hora». «Esto es un malentendido. ¿Puedo explicar?» «¿Qué exactamente?» Hayes empezó a enumerar con los dedos. «Plagio en trabajos de investigación, apropiación indebida de investigaciones de estudiantes, uso indebido de becas, o tal vez una relación con un estudiante para el que consiguió financiación saltándose todos los procedimientos». Ethan se desplomó en su silla. «Admito que hubo ciertas irregularidades, pero mi reputación científica ya no existe», terminó Hayes por él. «Tampoco tu carrera académica». En ese momento Martha entró en el despacho acompañada de Grace Everett. Llevaba un estricto traje de negocios y parecía serena y decidida. «Pido disculpas por la intrusión», dijo Grace, «pero tengo información adicional para la comisión». Puso una nueva carpeta sobre la mesa. «Aquí hay pruebas de que el profesor Everett no solo se apropió indebidamente de la investigación de los estudiantes, sino que también vendió los resultados a empresas privadas». Ethan se levantó de un salto. «Eso es mentira». «¿En serio?» Grace sacó su teléfono y encendió la grabación de la conversación. La voz de Ethan discutía claramente los términos del acuerdo con el representante de la empresa farmacéutica. Se oyó un ruido en el pasillo. Eran los demás miembros del comité de ética que llegaban. Elizabeth estaba entre ellos, llevando tras ella a una pálida Scarlett. «Ah, señorita Pierce». Hayes señaló una silla vacía. «Justo a tiempo. Estamos discutiendo su coautoría de los trabajos del profesor Everett». Scarlett lanzó una mirada de asombro a Ethan, pero él apartó la vista. «Ia, quiero hacer una declaración», dijo con voz temblorosa. «Una confesión voluntaria». «Scarlett, no». Ethan intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. «Todo empezó hace 2 años», comenzó ella. «El profesor Everett me pidió que participara en un proyecto de investigación. Dijo que veía un gran potencial en mí. Luego estaba trabajando en documentos juntos. Dijo que eso es lo que hacen todos en el mundo académico». Grace observó cómo se desmoronaba la carrera del hombre, al que una vez había amado. En sus ojos podía leer la desesperación de un hombre que lo había perdido todo. «El comité está listo para comenzar la reunión», anunció Hayes. «Caballeros, todos a la sala de conferencias, por favor». Scarlett se levantó, pero Elizabeth la detuvo. «Tengo algo más. Una grabación de una conversación en la que usted y el profesor Everett discuten un plan para conseguir una subvención mediante la manipulación del comité». «¿De dónde has sacado eso?», susurró Scarlett. «Tengo mis propias fuentes en la universidad, y créeme, son muy fiables». La reunión duró 3 horas. Cuando por fin se abrieron las puertas de la sala de conferencias, la decisión fue unánime. Despido inmediato del profesor Everett, revocación de sus títulos académicos, terminación de todos los proyectos en curso. Scarlett Pierce fue expulsada de la escuela de posgrado con derecho a reincorporación al cabo de 1 año, siempre que cooperara plenamente con la investigación. Grace observó cómo su marido, ahora ex, abandonaba el edificio de la universidad. Sus hombros se desplomaron, su andar perdió la confianza de antaño. La policía le esperaba en el aparcamiento. La investigación sobre el fraude financiero requería más explicaciones. «¿Estás contenta con el resultado?», preguntó Hayes, acercándose a Grace. «Satisfecho no es la palabra, se ha hecho justicia, aunque el precio ha sido alto para todos». «Sabes», dijo el decano pensativo, «siempre pensé que Ethan era uno de nuestros mejores profesores. Nunca hubiera pensado, ese era su punto fuerte», replicó Grace. «Crear la ilusión de impecabilidad». Martha la esperaba en el coche. «¿En casa?» «No». Grace miró su reloj. «A la oficina. La vida sigue, y aún tengo mucho trabajo que hacer». Esa tarde, sentada en su despacho de Chambers & Associates,
Grace vio las noticias. El escándalo ya había saltado a la prensa, con titulares que hablaban a gritos del mayor fraude académico de la década. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dijo a Marta, que había entrado. Papá siempre decía que la verdad tiene una forma de salir a la superficie. No importa lo profundo que la escondas. ¿Qué va a pasar con Ethan? La policía está interesada en el fraude financiero. Leonard dice que está buscando en tiempo real. ¿Y Scarlett? Joven, guapa, ambiciosa, encontrará su camino, aunque esperemos que ahora sea más perspicaz. Grace caminó hacia la ventana. La ciudad de abajo vivía su vida, indiferente a los dramas personales de sus habitantes. En algún lugar ahí fuera, en el flujo de coches y gente, su exmarido intentaba darse cuenta de cómo lo había perdido todo en un día. Su carrera, su reputación, su familia. A veces, dijo en voz baja, lo más difícil no es construir un castillo de naipes, sino vivir sabiendo que podría derrumbarse a la menor brisa. Marta asintió en silencio. Sabía que la calma exterior de Grace ocultaba una profunda herida, pero también sabía que la mujer encontraría la fuerza para seguir adelante. Después de todo, era la hija de su padre. El piso de Ethan Everett en Back Bay parecía deshabitado, a pesar de las 2 semanas que habían pasado desde el escándalo. Cajas de pertenencias sacadas de la mansión de Grace abarrotaban las paredes. Libros sin abrir ocupaban la mitad del salón. El olor a humedad de una habitación deshabitada flotaba en el aire. Ethan se sentó a la mesa de la cocina, hojeando las cartas. Un aviso de rescisión, una exigencia de devolución del dinero de la subvención, una petición de la editorial para rescindir su contrato. Cada sobre era una nueva prueba de lo rápido que se desmoronaba su vida. El teléfono vibró, un mensaje de su abogado. La fiscalía exige más explicaciones sobre las transacciones financieras. Nos vemos mañana a las 9. Sonó el timbre. Scarlett estaba en el umbral, pero parecía distinta, demacrada. Había perdido su brillo habitual. ¿Puedo pasar? Ethan se apartó en silencio. Scarlett entró en el salón, mirando a su alrededor con indisimulado asombro. ¿Así que así es como viven los profesores caídos? Intentó bromear, pero la sonrisa le salió torcida. ¿Qué quieres, Scarlett? Hablar. Mi abogado me ha dicho que la fiscalía me ha ofrecido un trato. Si testifico contra ti, ¿te saldrás con la tuya? Ethan sonrió con amargura. Por supuesto. Siempre se te ha dado bien salirte con la tuya. Eso no es justo. Scarlett estalló. Tú fuiste quien me metió en todo esto. Me prometiste que estaríamos juntos, que era una práctica común en el mundo académico. Y seguramente eras una estudiante ingenua, que no se daba cuenta de nada. Ethan se sirvió un whisky. Vamos, Scarlett. Los dos sabemos que sabías exactamente lo que hacías. Igual que hiciste en Brown, igual que hiciste en Columbia. Scarlett se puso pálida. ¿Cómo has? Grace fue muy minuciosa en la recopilación de información. Sabes, incluso admiro su naturaleza metódica. No nos ha dejado ninguna oportunidad. En ese momento sonó el teléfono de Scarlett. En la pantalla apareció el nombre de su padre, un próspero hombre de negocios de Seattle que aún ignoraba el escándalo. ¿No contestas a tus padres? Ethan bebió un sorbo de whisky. ¿Tienes miedo de decepcionarlos? Cállate. Scarlett arrojó el teléfono a su bolso. No tienes derecho. Después de todo lo que has hecho, ambos hemos hecho cosas, cariño. La única diferencia es que tú puedes volver a empezar. Y yo, rodeó con la mano el piso vacío. Lo he perdido todo. El timbre volvió a sonar. Esta vez era un mensajero con un nuevo fajo de papeles. Una demanda de la universidad por daños y perjuicios. $1,5 millones, leyó Ethan. Me pregunto si realmente creen que puedo pagar eso. ¿Tienes ahorros, no? Preguntó Scarlett con inseguridad. Solía tenerlos, pero Grace congeló todas las cuentas conjuntas, y mis fondos personales ya han sido embargados por la fiscalía. Scarlett se hundió en el sofá, dejando caer la cabeza sobre las manos. ¿Qué hemos hecho, Ethan? ¿Nosotros? Rió amargamente. No, querida. Ahora sálvese quien pueda. Para eso has venido, ¿no? Para decir que testificarás contra mí. A través de la ventana podían ver los coches que pasaban por la calle, la gente que se apresuraba a sus quehaceres. La vida normal transcurría sin percatarse del drama que se desarrollaba en el pequeño piso. ¿Sabes qué es lo curioso? Ethan dejó su vaso vacío. En realidad estaba empezando a escribir ese libro, sobre la naturaleza de la ambición en el mundo académico,
sobre cómo el sistema fomenta la mentira y la manipulación. Irónico, ¿verdad? Scarlett guardó silencio. Pensó en su primer encuentro, un brillante profesor conocido por sus publicaciones y una alumna esperanzada. Lo rápido que la admiración se había convertido en algo más peligroso. ¿Lo saben tus padres?, preguntó finalmente. Me enteré por las noticias. Mi madre lloró al teléfono. Mi padre se negó a hablar. Orgullo de familia y todo eso. Se oyeron pasos en el pasillo. Era la policía que se acercaba. Ethan sabía que venían. Su abogado le había advertido de la probabilidad de que lo detuvieran. Será mejor que te vayas, le dijo a Scarlett. Y sí, acepta un trato con la fiscalía. No tiene sentido que nos ahoguemos los dos. Scarlett se levantó, bajándose el vestido. Lo siento, susurró. ¿Por qué exactamente? ¿Por seducir a un profesor casado? ¿O por abandonarlo cuando lo necesitaba? Llamaron a la puerta con confianza, al estilo de la policía. Vete. Ethan se dirigió a la puerta. Todavía tienes una oportunidad de hacer las cosas bien. No la desaproveches. Para cuando la policía entró en el piso, Scarlett ya estaba bajando las escaleras de atrás, tragándose las lágrimas. Su teléfono vibró en el bolso. Su padre volvía a llamar. Esta vez decidió contestar. Se llevaron a Ethan esposado. Los vecinos se asomaron a sus pisos, susurrando y grabando lo que ocurría con sus teléfonos. Otro pedazo de su reputación se hizo polvo. En el coche de policía, pensó en Grace, en la maestría con la que había orquestado su caída. Ni un error, ni una debilidad en su plan. La hija de su padre había convertido la venganza en un arte. En la oficina de Chambers & Associates, Grace vio las noticias de la detención de su marido. Marta le trajo una taza de café. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?, preguntó la secretaria. ¿Quizá con el divorcio y el despido sea suficiente? No. Grace cerró el portátil. No se trata de venganza, se trata de justicia. Lleva años engañando a los alumnos, apropiándose indebidamente de su trabajo, manipulando el sistema. Alguien tenía que detenerle. Leonard entró en el despacho con más papeles. La fiscalía quiere tu testimonio. Además, otras víctimas de sus maquinaciones se han presentado. Antiguos alumnos han empezado a hablar. Grace asintió. Organiza reuniones. Que todos sepan la verdad. Por la noche, regresó a la mansión vacía. Todo en el estudio de su padre estaba igual que antes. Los libros en las estanterías, las fotografías en las paredes, el ligero olor a tabaco que aún conservaban los muebles de cuero. Hice lo que tenía que hacer, papá, susurró mirando el retrato de su padre. Espero que lo aprobaras. A la mañana siguiente los periódicos salieron con nuevos titulares. Se recrudece el escándalo académico. Antiguos alumnos acusan al profesor Everett. Gran corrupción. La historia ganaba impulso, atrayendo a más y más actores a su vórtice. Y en algún lugar de un pequeño piso de Back Bay, las cajas de pertenencias seguían desempolvándose, testigos mudos de cómo la ambición y las mentiras pueden destruir una vida que parecía tan exitosa e impecable. La sala de visitas de la prisión parecía especialmente incómoda a la tenue luz de las bombillas fluorescentes. Grace estaba sentada ante el escritorio metálico, mirando su reflejo en la pared espejada. Había pasado un mes desde la detención de Ethan, y este era su primer encuentro desde aquella noche memorable. La puerta se abrió, y un convoy hizo entrar a Ethan. Su ropa de presidiario le quedaba como un saco. Había adelgazado mucho, había perdido mucho peso, había desaparecido la postura de profesor y el brillo habitual de sus ojos. No esperaba verte aquí, dijo, sentándose en la silla de enfrente. Leonard cree que deberíamos discutir los términos del divorcio, en persona. Ethan se pasó la mano por la barba crecida. ¿Qué condiciones? Quiero decir, te lo llevaste todo. No todo. Todavía hay problemas de derechos de autor con tus publicaciones. Y una parte de las patentes que conseguiste mientras trabajabas en la universidad. ¿Que robé, quieres decir? Ethan sonrió con amargura. Grace sacó los documentos de su maletín. Han salido a la luz nuevas pruebas. Jason Reed, tu antiguo estudiante de posgrado, afirma que su idea de investigación se utilizó en tu patente de los 2020. ¿Jason? Ethan negó con la cabeza. Fue él quien se negó a trabajar en el proyecto. Después de que usted le convenciera de que la investigación era inútil, un mes después, solicitó la patente. Se oyeron pasos en el pasillo. Los guardias llevaban a otro preso. Ethan se puso tenso, pero se recompuso rápidamente. ¿Sabes qué es lo curioso?
Se inclinó hacia adelante. Realmente creía que estaba haciendo lo correcto, que así es como está estructurado el sistema. Coges las ideas de otros, las desarrollas y obtienes reconocimiento. ¿Y la ética? ¿Integridad profesional? Palabras vacías. Todo el mundo lo hace, solo que no a todo el mundo le pillan. Grace miró a su marido con atención. En sus ojos no vio remordimientos, solo amargura por haber sido descubierto. Scarlett llegó a un acuerdo con la fiscalía, le informó. Lo sé, su testimonio ya está en el expediente, un testimonio, detallado testimonio. En ese momento, Leonard entró en la habitación con una nueva pila de documentos. Siento llegar tarde. Tráfico. Extendió los papeles sobre la mesa. Ethan, la universidad está dispuesta a llegar a un acuerdo sobre las patentes si te declaras culpable y citas todos los casos de plagio. ¿Un acuerdo? Ethan se echó a reír. ¿Y qué ofrecen? ¿10% en lugar de 15%? El 5%. Y es una oferta generosa, dadas las circunstancias. Volvió a oírse ruido en el pasillo. Esta vez era un grupo de periodistas que intentaban conseguir comentarios sobre el caso de un famoso profesor. ¿Siguen aquí?, preguntó Ethan cansado. La historia sigue llamando la atención, respondió Grace. Sobre todo después de que salieran a la luz detalles sobre la venta de los resultados de la investigación a empresas farmacéuticas. Ethan se puso pálido. ¿Cómo? Elizabeth resultó ser una fuente de información muy útil. Lleva mucho tiempo siguiendo vuestros casos. ¿Elizabeth? Ethan se recostó en su silla. ¿Así que esto es una venganza por el pasado? No, es justicia, por el presente. Un guardia se asomó a la sala. 5 minutos. Leonard empezó a recoger sus papeles. Considera la oferta de la universidad, Ethan. Esta es tu oportunidad de minimizar el daño. ¿Qué daños? Ethan sonrió amargamente. Mi carrera arruinada, mi reputación destruida, mi libertad perdida. ¿Qué más hay que minimizar? Grace se levantó, ajustándose el traje. Es hora de tener remordimientos, Ethan. Quizá el único que te queda. Lloviznaba una fina lluvia cuando salieron de la prisión. Leonard abrió el paraguas y acompañó a Grace hasta el coche. ¿Cómo estás?, preguntó. Es extraño. Pensé que sentiría una sensación de satisfacción al verlo así, pero todo lo que siento es vacío. Martha la esperaba en el despacho con la noticia. Scarlett había concedido su primera entrevista al periódico universitario. Un relato franco de cómo la ambición y el miedo la habían empujado a pactar con su conciencia. Es joven, comentó Grace mientras hojeaba el artículo. Tal vez esto sea una lección para ella, no un juicio. ¿Y para Ethan? Para él es el fin. Ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho mal. Todo su remordimiento es solo miedo al castigo. Aquella tarde Grace trabajó hasta tarde en su despacho. Sobre la mesa había fotografías, bodas, viajes juntos, ceremonias universitarias, una historia de vida que resultó ser un hábil decorado. Sonó el teléfono. Era la madre de Ethan. Grace, cariño, tienes que ayudar. No lo logrará en prisión. Lo siento, Margaret, pero no puedo hacer nada. Depende del tribunal. Pero tú eres su mujer. Ya no. Los papeles del divorcio estarán listos la semana que viene. Tras la conversación, Grace permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. En algún lugar, en un lujoso apartamento, Scarlett concedía una nueva entrevista, tratando de presentarse como una víctima de las circunstancias. En las aulas de la universidad, los estudiantes discutían sobre el escándalo que había convertido a su alma mater en el centro de un escándalo académico. En las redacciones se preparaban nuevos artículos, analizando cada detalle de la historia. El teléfono interno sonó. Era Martha. Hay nuevos documentos de Brown. Parece que la historia de Scarlett no fue la primera. Hay al menos otros 3 casos de relaciones similares con alumnas. Envía los archivos a Leonard, que lo añada al expediente del caso. Grace se acercó a la barra y se sirvió una copa de vino. Sobre la mesa estaba el manuscrito inacabado de Ethan, las pocas páginas que había escrito. Una historia sobre decisiones moralmente difíciles en el mundo académico. Una amarga ironía del destino. Llamaron a la puerta. Era Elizabeth. ¿Puedo pasar? Grace le hizo un gesto para que se sentara. Hoy he estado en la universidad, empezó Elizabeth. El decano Hayes anunció un comité especial de ética. Tu historia cambió el sistema. No la mía, la nuestra.
Sin tu ayuda, muchas cosas habrían permanecido ocultas. Elizabeth hizo girar su copa de vino entre las manos. Llevo años siguiendo su carrera, no por venganza, sino por el deseo de entender cómo el hombre que una vez amé pudo cambiar tanto. ¿Y te diste cuenta? No, quizás siempre fue así, solo que sabía ocultarlo. Al otro lado de la ventana empezaba a prepararse una tormenta. Los truenos recordaban la tarde en que todo había empezado, cuando Grace descubrió las primeras pruebas de la infidelidad de su marido. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elizabeth. Vivir, trabajar, tal vez escribir un libro, uno de verdad, sobre cómo la ambición y las mentiras arruinan vidas. ¿Y Scarlett? Ella tiene su propio camino que recorrer. Solo espero que haya aprendido la lección. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el abogado de Ethan estaba ofreciendo un trato, una declaración de culpabilidad total a cambio de una flexibilización de los términos del divorcio. Dígale a su cliente, respondió Grace, que la verdad no es negociable. Cuando Elizabeth se marchó, Grace se quedó sola en el despacho. En la pared sonaba un reloj antiguo, regalo de su padre por su 30º cumpleaños. Su tic-tac medido le recordaba que el tiempo cura todas las heridas, incluso las más profundas. Sacó la última carpeta de documentos de la caja fuerte, prueba de las maquinaciones de Ethan durante los últimos 10 años. Material que finalmente podría destruir su reputación en el mundo académico. «Lo siento, papá», susurró, mirando la foto de su padre. Pero a veces la justicia exige crueldad. La tormenta eléctrica se intensificaba. Los relámpagos iluminaban el estudio, creando sombras extrañas. En sus destellos, Grace vio los fragmentos de su vida anterior, espejos destrozados que reflejaban la verdad que no había querido ver durante tanto tiempo. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, académicos, antiguos alumnos de Ethan, todos reunidos para escuchar el veredicto. Grace se sentó en primera fila, junto a Leonard. Su severo vestido negro y su collar de perlas contrastaban con la túnica naranja de Ethan. La juez Margaret Alexander, conocida por su intransigencia con los delitos financieros, estaba revisando el expediente del caso. En la sala reinaba un silencio tenso, solo roto por el crujir de papeles y los susurros apagados de los periodistas. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. Ethan se levantó, apoyándose en la mesa. En 3 meses de prisión preventiva, había envejecido 10 años. Las canas de su pelo se habían hecho más notorias y profundas sombras se dibujaban bajo sus ojos. «Acusado Ethan Everett», empezó el juez. «Se le acusa de fraude, malversación de fondos, plagio académico y violación de las condiciones de la subvención. ¿Cómo se declara?». Ethan lanzó una breve mirada a su abogado y luego a Grace. «Culpable de los cargos, señoría». Un murmullo sordo recorrió la sala. Scarlett, sentada en el rincón más alejado de la sala, se puso pálida. Su testimonio contra su antiguo amante era un elemento clave de la acusación. «Antes de dictar sentencia», continuó el juez, «quiero oír su explicación. ¿Por qué un profesor de éxito, un miembro respetado de la comunidad académica, cometió esos crímenes?» Ethan se enderezó lentamente. La confianza del antiguo profesor titiló en su postura durante un instante. «Señoría, podría decir que el sistema me obligó, que en el mundo académico solo sobreviven los que están dispuestos a comprometer su conciencia. Pero sería mentira, y ya he mentido bastante en mi vida». Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. «Lo hice por orgullo, por el deseo de ser el mejor, el más exitoso, el más publicitado. Cada nuevo engaño era más fácil de llevar a cabo que el anterior. Cada idea robada parecía simplemente prestada. Creé un mundo de ilusión a mi alrededor y yo misma me lo creí». Grace sintió un escalofrío en la espalda. Era la primera vez que oía la verdad de boca de su marido, amarga, sin ambajes. «Continúe», asintió el juez. «Traicioné la confianza de estudiantes que me veían como un mentor. Traicioné a colegas que me consideraban un amigo. Traicioné a una esposa que creía en mi integridad. Pero sobre todo, me traicioné a mí mismo. A ese joven miembro de la facultad que una vez soñó con cambiar el mundo con su investigación». Se hizo un silencio absoluto en la sala. Incluso los periodistas dejaron de tomar notas, hipnotizados por la sinceridad de la confesión. «No pido clemencia, señoría, merezco ser castigado, pero sí le pido una cosa, que me dé la oportunidad de deshacer al menos parte del daño que he hecho.
Permítame hacer justicia a aquellos de cuyas ideas me he apropiado indebidamente. La juez escrutó al acusado por encima de sus gafas. ¿Cómo se propone hacerlo? Tengo una lista completa de todos los trabajos en los que he utilizado la investigación de otras personas. Los nombres de los autores reales, fechas, detalles. Estoy dispuesto a reconocer públicamente sus contribuciones y transferir todos los derechos de autor y patentes a sus legítimos propietarios. En las últimas filas del auditorio se oyeron sollozos ahogados. Era la madre de Ethan que lloraba. Su padre, un juez jubilado, estaba sentado con cara de piedra. El tribunal toma nota de su confesión y de su voluntad de cooperar, anunció el juez. Sin embargo, la gravedad de los delitos cometidos requiere un castigo apropiado. Empezó a leer la sentencia. 5 años de prisión. Multa de $2 millones. Prohibición de ejercer la docencia de por vida. Grace observó cómo la escolta conducía a su ex marido fuera de la sala. Sus andares ya no tenían el contoneo que una vez le había llamado la atención en una recepción universitaria. Después de la sesión, Scarlett la detuvo en el pasillo del tribunal. S.R.A. Everett, Grace, quería disculparme. ¿Por qué exactamente? ¿Por tener una aventura con mi marido? ¿Por complicidad en sus maquinaciones? ¿O por traicionarlo cuando la cosa estaba que arde? Scarlett se estremeció ante la frialdad de su voz. Por todo. Era joven y tonta. No, eras calculadora y ambiciosa. Igual que eras en Brown, igual que eras en Columbia. Solo que esta vez tus cálculos no dieron resultado. Leonard se acercó a ellos con una carpeta de papeles. Grace, necesito que firmes los papeles finales del divorcio. Disculpe, Grace asintió a Scarlett. Buena suerte encontrando un nuevo patrón. Esa tarde, en la oficina de Chambers y Asociados, Grace revisaba la versión final del comunicado de prensa. Marta le trajo té y periódicos frescos. Todas las publicaciones están escribiendo sobre el juicio, informó la secretaria. El New York Times lo ha llamado el mayor escándalo académico de la década. Todavía no han visto la lista de trabajos que Ethan ha prometido revelar, observó Grace. Va a afectar a la mitad de la comunidad científica. Elizabeth entró en el despacho con noticias de la universidad. El decano Hayes ha dimitido. Dijo que no puede continuar después de semejante fallo del sistema de control. ¿Quién le sustituirá? Aún no se sabe, pero el Consejo de Administración está impulsando una reforma completa del sistema de becas y publicaciones. Grace se acercó a la ventana. Abajo, el Boston vespertino vivía su vida, indiferente a los dramas que se desarrollaban entre sus muros. ¿Sabes lo que me dijo mi padre justo antes de morir? Dijo de repente. Que a veces hay que derribar lo viejo para construir lo nuevo. Entonces no entendí el significado de esas palabras. ¿Y ahora? Preguntó Marta. Ahora lo entiendo. Este no es el final de la historia. Es el principio del cambio. El teléfono sonó en la mesa. Llamaba un periodista de Scientific American para pedirle una entrevista. Grace declinó la oferta. Era demasiado pronto para hablar públicamente del aspecto personal del escándalo. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Elizabeth. Vivir, trabajar, asegurarme de que la verdad que hemos descubierto conduzca a un cambio real. Se oyeron pasos en el pasillo. Era Leonard que venía con las últimas noticias de la fiscalía. Ethan había empezado a testificar contra los demás participantes en la trama de las subvenciones. La lista es impresionante, dijo el abogado desplegando los documentos. Algunos de los nombres van a causar verdadera sensación. Grace cogió la primera página. Nombres, fechas, cantidades. Una historia de corrupción académica escrita en blanco y negro. Envía copias al comité de ética, ordenó. Que sepan con qué tienen que trabajar. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, arrastrando el polvo del pasado. En algún lugar de una celda, Ethan Everett comenzaba su viaje de redención. En el pequeño piso, Scarlett empaquetaba sus pertenencias, preparándose para mudarse a otra ciudad. En las aulas de la universidad, los estudiantes discutían las nuevas normas de honestidad académica. Y Grace simplemente estaba haciendo lo que su padre le había enseñado. Restaurar la justicia, sin importar el alto costo. El último acto está completo, pronunció mientras cerraba la carpeta. Pero la obra aún no ha terminado. La primavera llegó a Boston antes de lo habitual.
En el parque exterior de la mansión, Everett florecían las primeras flores plantadas por la madre de Grace. James, el jardinero, cuidaba con esmero los rosales, preparándolos para la nueva estación. Habían pasado 6 meses desde aquella memorable vista judicial. Grace estaba en la ventana de su despacho en Chambers and Partners, mirando el correo de la mañana. Sobre la mesa había un nuevo número de The Chronicle of Higher Education, con su foto en portada y el titular: La mujer que cambió el mundo académico. El decano Henderson solicita una reunión, anunció Marta al entrar en el despacho con una taza de café. La nueva administración de la universidad quiere discutir la creación de una comisión de ética. Sugieren que la presidas tú. Grace dejó la revista a un lado. Es curioso. Hace solo un año era la esposa de un profesor y ahora me consideran una experta en ética académica. Te has ganado ese reconocimiento, retumbó la voz de Leonard. El abogado entró con una impresionante pila de papeles. Por cierto, han llegado los resultados de las comprobaciones de antecedentes de las otras universidades. La historia de Ethan resultó ser solo la punta del iceberg. Se oyeron pasos familiares en el pasillo. Era Elizabeth, ahora presidenta del comité de ética. Tengo noticias sobre Scarlett, anunció, acomodándose en una silla. Ha conseguido trabajo como editora en una pequeña editorial de Seattle. Está escribiendo un libro sobre sus experiencias, algo así como un cuento con moraleja para estudiantes jóvenes y ambiciosos. Espero que haya aprendido la lección, comentó Grace, sirviendo té. ¿Qué hay de su tesis? Completamente reescrita, bajo nueva supervisión. Dicen que el trabajo es realmente original. El teléfono sonó en el escritorio. Era el alcaide de la prisión donde Ethan estaba recluido. El antiguo profesor pedía una reunión. ¿Por qué?, preguntó Grace al auricular. Ha terminado de elaborar una lista con todas las infracciones. Quiere entregarte personalmente los documentos y disculparse. Grace guardó silencio un momento, mirando la foto de su padre. De acuerdo, me pasaré mañana. Se hizo el silencio en el despacho después de la llamada. Todos pensaban en cómo una decisión, una revelación, había desencadenado una cadena de acontecimientos que había cambiado la vida de tanta gente. Elizabeth rompió el silencio. Hace poco hablé con el nuevo decano. Han revisado completamente el sistema de distribución de subvenciones. Ahora todas las solicitudes se comprueban 3 veces, incluida una revisión anónima. ¿Qué hay de esos profesores que Ethan mencionó en su testimonio?, preguntó Martha. 4 ya han dimitido. El resto están siendo investigados. El mundo académico está más conmocionado que nunca. Grace se acercó a la ventana. Abajo los estudiantes se apresuraban a ir a clase. Los profesores caminaban tranquilamente hacia sus aulas. Por fuera todo parecía igual que antes, pero ella lo sabía. El sistema había cambiado irrevocablemente. La madre de Ethan llamó ayer, dijo bruscamente. Dice que está leyendo mucho, escribiendo. Está trabajando en un libro sobre la corrupción en el mundo académico. ¿Crees que realmente ha cambiado?, preguntó Elizabeth. No lo creo, pero por primera vez en su vida, escribe la verdad en lugar de apropiarse de las ideas de otros. La secretaria entró en el despacho con un nuevo montón de cartas. Entre ellas había varios sobres de antiguos alumnos de Ethan, dándoles las gracias por restablecer la justicia, por devolverles la autoría de sus obras. Esto es interesante. Leonard le tendió un documento a Grace. Jason Reed ha patentado su invento, la misma que Ethan se apropió indebidamente. Una importante compañía farmacéutica ya le ha ofrecido un contrato. ¿La justicia prevalece?, Martha sonrió. Más bien el sistema empieza a funcionar bien, replicó Grace. Abrió la caja fuerte y sacó una vieja fotografía, la boda de ella y Ethan, jóvenes, felices, llenos de esperanza. ¿Quién habría pensado que sus caminos se separarían tan dramáticamente? ¿Sabes qué es lo más asombroso?, dijo mirando la foto. Ya no siento ira, ni hacia Ethan, ni hacia Scarlett. Ambos fueron víctimas de sus propias ambiciones y debilidades. ¿Y la traición?, preguntó Elizabeth en voz baja. Me enseñó una lección importante. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. En ese momento, un mensajero entró en el estudio con un paquete. Dentro había un libro, el primer ejemplar de una publicación dedicada a la historia de los escándalos académicos. Un capítulo entero estaba dedicado al caso de Ethan Everett. Mira, Martha abrió el libro por un marcapáginas. Están citando tus palabras del juicio sobre que la verdad no es moneda de cambio.
Grace pasó los dedos por la página. Es curioso. Hablaba de Ethan y resulta que es sobre todo el sistema. El día se acercaba al atardecer. El personal de Chambers y Asociados se dispersaba lentamente hacia sus casas. Grace se quedó en su despacho, trabajando en un discurso para la presentación de mañana ante el Consejo de Administración. «No te quedes hasta muy tarde», dijo Marta mientras recogía sus cosas. «Mañana es un gran día». «Lo sé, solo quiero hacerlo bien». Cuando se quedó sola, Grace se acercó al escritorio de su padre. Su vieja silla, su gastado maletín de cuero, su taza favorita, todo seguía igual. Pero el mundo que la rodeaba había cambiado. «Tenías razón, papá», susurró. «La verdad siempre sale a la superficie, solo hay que tener el valor de verla». Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, pintando el cielo con los mismos colores que la noche en que había descubierto las primeras pruebas de la infidelidad de Ethan. Pero ahora esos colores no le causaban dolor, solo una tranquila confianza en que iba por buen camino. A la mañana siguiente, Grace entró en el edificio de la universidad con la cabeza bien alta. Los miembros del Consejo de Administración la esperaban en la sala de conferencias, dispuestos a escuchar las propuestas de reforma del sistema. Sacó una carpeta de documentos, un plan de cambio forjado por su propia experiencia y respaldado por meses de investigación. Se abrían nuevos horizontes no solo para ella, sino para toda la comunidad académica. «Empecemos», dijo Grace, rodeando a los presentes con la mirada. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Y en la biblioteca de la prisión, Ethan Everett se inclinó sobre el manuscrito de su nuevo libro. Por primera vez en su vida, no escribía para ganar fama o reconocimiento, sino para redimirse. Cada palabra era difícil de expresar, pero era su verdad. Amarga, honesta y sincera. La historia había cerrado el círculo, pero no era el final, sino el principio de un nuevo capítulo.